Bien, buenas tardes a todo el mundo, presentes y no presentes hoy. Y quiero recordaros una cosa, para mí fundamental. Esto no es una clase universitaria, ni una clase de ningún tipo, no funcionamos como clases, sino como un seminario. Para mí la distinción fundamental es que el seminario, las clases, los profesores de universidad, esta gente tan sabia, pues saben una cosa y la transmiten a unos alumnos, ¿vale? Si van, si no, a veces no van y se van a estudiar solos. Un seminario no es esta idea. En un seminario estamos reunidos unas gentes con un interés y intentamos vivir, experimentar todos estos temas que a veces son muy imprecisos, ¿no? El hermetismo en sí no es una disciplina concreta que se estudie en la academia. Se están abriendo cosas. Se están abriendo cátedras y algunos temas, pero todavía es muy confuso el universo del hermetismo para que se pueda establecer un sistema de cátedras, ¿no? Aliades creó una cátedra de historia de las religiones en Chicago, y después de los atentados del 11 de septiembre se abolió, ¿no? Porque, esto de las religiones y las creencias y no religiones es muy complicado. Y entonces hay muy poca bibliografía buena de estas cosas, muy poca bibliografía buena. Hay gente, creyentes de hermetismo, no digo de religión, que esto es otra cosa, que, son interesantes pero no son rigurosos en el sentido que dicen los historiadores. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada. Yo creo que es una lástima terrible que Occidente, Europa y después América haya marginado de esta manera tan profunda, tan rotunda, todo este pensamiento, todas estas corrientes de pensamiento. No he creado, no digo cátedras porque esto es una idea difícil, pero no he creado un sentido donde inscribir el hermetismo. Ahora hablaba con Ferran, un compañero que había empezado, llegar a Eliade es muchísimo, y llegar a Guénon es alguno, y lo otro ya es de locos, ¿no? Entonces hay una literatura muy mala de estos temas y muy poca consideración histórica en relación a lo que podría ser el hermetismo, y que nosotros, insisto, intentamos trabajarlo, saber qué es, dónde hay material, estudiando, viniendo aquí, viniendo allá. Estas son otras cuestiones. Estudiar y buscar libros no está mal, no es una cosa que... Pero insisto que hay pocos libros de esta historia, de este tema, hay pocas cosas de ese tema, y siempre está muy acotado a la época renacentista, cuando el corpus hermético pasó de Bizancio a Italia, y parece una cosa muy, muy concreta de entonces, pero toda la masonería, todos los grandes iniciados, todos estos misterios, cuando hablas con un profesor universitario le coge urticaria, por lo menos. Pero de hecho en Ámsterdam sí que han intentado. En Ámsterdam. Sí, pero tampoco le llamaría hermetismo, Ellos buscan el esoterismo. Hay un profesor que ha creado una cátedra,
Hanegraaff, que hay un artículo en Ars Gravis, ha creado una cátedra que viene de la escuela de Antoine Febre, de unos historiadores franceses que empezaron a tocar la cábala cristiana, el hermetismo y tocar temas de estos que realmente son interesantes, y la cultura francesa sí que tenía esta posible abertura con para mí muy importante, la posmodernidad. La posmodernidad es un tema chulo, aunque lo hagan los filósofos, pero bueno, por lo menos saben articular todo un pensamiento antiguo con la modernidad, que antes era un pragmatismo y un dogmatismo terrible. O eras de aquí o no eras, bueno, eras inferior. Bien, con todo este rollo quiero deciros que, aparte de Thibaut, que nos va a enseñar muchas cosas, aquí no enseñamos, aquí compartimos unas historias. Y os voy a explicar una historia que es la que me llevó a pedirle a nuestro querido amigo Thibaut Arthur Tien, que nos ayudara un poco con el pensamiento oriental, extremo oriental, que es muy distinto al nuestro. La historia comenzaría, creo yo, en 1920, cuando Carl Gustav Jung, pero que todavía no lo estudian en la Facultad de Psicología, no estudian a Jung, no existía. Y es impresionante. ¿Perdón? No, que es increíble que los estudien. Bueno, porque no saben qué decir, no da dinero. En cambio, hacer unas terapias de los 70, ¿no? Has de hacer 70 sesiones de psicología, de psicoanálisis, y eso es una fortuna, Bueno, perdón. Entonces, en 1920, Jung conoció a un evangelista protestante que había vivido prácticamente siempre en la China, Richard Wellheim, más o menos, no os pongáis muy... Richard Wellheim, que acababa de traducir todo el I Ching completo, es decir, el corpus del I Ching, los textos primeros de adivinación, de sentencia, pero también todos los tratados que se consideran clásicos, Sobre todo yo os recomiendo, cuando cojáis un libro del I Ching, el de la traducción castellana del libro de este amigo de Jung, que está en Edasa, pero hay uno que también está en Mal, que está en Atalanta, y hay uno, pero ha de ser el gordo, no un pequeñito, ¿vale? Porque hay el gran tratado del I Ching, que está por el medio, que explica cosas que te llevan más dentro, ¿no? Y bueno, es que, paréntesis, para mí el I Ching es el libro magnífico, extraordinario, 64 hexagramas y punto. Es magnífico. Entonces se hicieron muy amigos Jung y Wellheim, más o menos, y Jung prologó la segunda edición, la tercera del libro del I Ching. Hizo un prólogo muy largo que está en la edición de Edasa, porque él comprendió, debemos de situar de dónde viene todo esto. Esto viene de un momento que Jung ya ha tenido las grandes visiones y la gran revelación, entre comitas, del libro rojo, de los cuadernos negros, todo esto que ahora va saliendo, y ya lo tenía. Entonces estaba sistematizando toda esta teoría de la psicología analítica, de las profundidades, como que os suena esto, un día hablamos. Y entonces tenía un amigo librero en Múnich, de libros antiguos, que le iba comprando todos los libros
de esta temática y tiene una biblioteca que está catalogada, la biblioteca de Jung, con todos los grandes libros, y eran en aquella época, en los años 20 del siglo pasado, eran relativamente baratos, es decir, no era como ahora que encontrar uno y es un... ¿De alquimia? Sí, de alquimia, de magia, de cábala, todos los libros, casi desde los incunables, ¿no? Es decir, los libros desde el Renacimiento. Y entonces, Jung, cuando encontró los textos de alquimia, se emocionó, porque encontró una teoría extraordinaria que le permitía dar calidad, entre comitas, o afirmar todo el pensamiento que él había desarrollado en el análisis de sus pacientes, ¿vale? ¿Me sigues? Y entonces, cuando descubrió el I Ching, se emocionó profundamente y lo vivió con una profunda intensidad. Y poco después, sobre los años 30, Richard, el amigo Wilhelm, encontró otro manuscrito que se conoce como El secreto de la flor de oro, que luego Jung también prologó, y tenía un subtítulo que ya nos lleva muy cerca, que era el elixir de la inmortalidad. Entonces Jung se dio cuenta de las posibles conexiones entre el pensamiento secreto chino. Era muy secreto todo esto, no era como ahora, yo soy alquimista, No, era muy secreto, por esto hay muy pocos textos. Y este libro de El secreto de la flor de oro, o el elixir de la inmortalidad, es muy apasionante, es cortito, y explica cómo hacer circular la luz por el cuerpo mediante técnicas yogis, entre comillas yogis, para llegar a la concentración posterior, que es este elixir de la inmortalidad. Lo que pasa es que es un lenguaje tan distinto al pensamiento occidental que, bueno, nosotros hemos hablado mucho de la antigüedad, del siglo XVI, continuamos hablando de la mitología, cosas de estas, pero creíamos oportuno tener una visión de Oriente, y como Thibaut, bueno, no digo todos los nombres porque tiene mucho. Como Thibaut está haciendo una tesis doctoral sobre este aspecto, más o menos. Sí, intento. Con la famosa Raquel Bousso, que es un personaje importante, porque ha traducido a la escuela de Kioto, y entonces, bueno, es que trabaja tanto. Bueno, en fin. Nada, entonces que él nos haga una pincelada como quiera, aunque no fuera directamente del Jung, de la alquimia, sino para ver un poco el ambiente, ¿no? El respirar un poco la cultura extremo oriental, que es apasionante y muy distante de la nuestra, sin dar más valor ni decir que una es buena y la otra es mala, ni nada de esto. Entonces, ya no tengo nada más que decir. Monsieur, endavant. Merci, Raimon. Pues bueno, después de la introducción de Raimon, da un poco de respeto hablar. Gracias a Lluïsa y Raimon por este espacio. Intentaremos adentrarnos en un tema un poco delicado. Raimon me propuso, cuenta algo de taoísmo y alquimia, pero igual algo de los filósofos de la escuela de Kioto, que dialogaron con la tradición europea, mística y filosófica, desde su propia tradición, y vamos a intentar hacerlo. Que salga bien o no, esa es otra historia. Quería dedicar también estas palabras a mi sol bien amado, siempre lo hago, para sobrevivir un poco en este mundo, y solo os enseñaré, todo lo que diremos hoy solo será a partir de una sola imagen.
O sea, igual hay más imágenes, pero esto es lo único que quiero enseñaros hoy. Y diréis, pues vaya rollo, es un círculo vacío, pero este círculo vacío está lleno de posibilidades. Intentaremos adentrarnos y comprender por qué este círculo vacío puede ser un fundamento para la alquimia o, si no queremos caer en el peligro de decir eso tan rotundamente, para la transmutación del ser. Vamos a ver. Claro, hay más imágenes. Hay más imágenes, era trampa un poco, pero todas surgen de este círculo vacío y como apuntaba Raimon, hay muchos lenguajes iconográficos, filosóficos, conceptuales que hablan de la transmutación. No es algo fundamental, creo, en las religiones o en la mística y en el pensamiento humano en muchas vertientes distintas, ¿no? Y eso puede generar confusión, una confusión babélica, ¿no? Y perdernos en estos lenguajes distintos. Yo creo, sin embargo, que al fin y al cabo somos humanos y hay algo común, hay una constante antropológica. No me gusta mucho este término, parece técnico, pero creo que más allá de todos los rostros distintos del misterio hay algo común. Para hablar de lo fijo, de lo volátil, de lo manifestado, de lo no manifestado, de lo evidente, de lo oculto, de lo sagrado, de lo profano. Intentaremos, pues yo qué sé, con estas dos imágenes igual nos están apuntando, por ejemplo, son de distinta procedencia, no entraremos ahora, pero apuntan quizás a una misma piedra de toque. Por lo tanto, yo quiero invitaros a hacer una especie de vuelo mágico, y por eso os he puesto aquí un ropaje de ceremonia taoísta con este rojo vermellón que quiere invocar la transmutación por el fuego. Hay una alusión al fénix, a las aves, se dice el pájaro de cinabrio, se habla del cinabrio alquímico, y es un pájaro de la transmutación, como tenemos en nuestra tradición occidental, pero también en Oriente el fénix es muy venerado y se inmola, o sea, adentra en el sol para purificarse y salir renacido, ¿no?, de este baño de fuego purificador. Y el sacerdote taoísta se viste con este rojo. No entraremos en todos los detalles, ¿no?, de esta especie de tapiz simbólico, pero hay todo un cosmos, una visión del cosmos vivo que aparece representado en esta túnica. Por lo tanto, si os la podéis poner, porque vamos a intentar atravesar este fuego y, bueno, ahí estamos. Y no entramos en la simbología luego budista que dialogó con el taoísmo. Aquí datos que tenemos sobre este ropaje. Por lo tanto, bueno, emprendemos este vuelo y espero que disfrutéis. Intentaremos. Aquí hay algo que Raimon nos puede explicar mucho mejor que yo, porque yo no estaba, no sé qué estaba haciendo, pero sobre un encuentro... Habías nacido. Bueno, quin any és això? Però hi ha 2000, no? No. Por lo menos. No, 1990... Sí. Yo creo que 1990. Yo tenía 3 o 4 años. Exacto, Raimon, explica tú eso, pero fue un encuentro, creo, importante con este gran filósofo. Tenéis delante de la imagen Shizutero Ueda, de la Escuela de Kioto, que la Escuela de Kioto son estos filósofos pioneros japoneses del siglo XX que empezaron a entablar un diálogo fascinante con la tradición mística y filosófica europea. Y aquí está Shizutero Ueda, que aparte de filósofo era maestro Zen Rinzai, que es una tradición del Zen, que el Zen es el encuentro de budismo indio y taoísmo chino. Y aquí está entrando este personaje en una universidad, la Universidad Pompeu Fabra, y yo creo que lo que es muy interesante, lo apunto, es que hay personajes, todos ellos profesores, que se dedican al estudio de la religión desde perspectivas variadas. Tenemos a Amador Vega, que se dedica al estudio del apofatismo y del arte abstracto, James Heisig, de los filósofos precisamente de la Escuela de Kioto, Victoria Cirlot, literatura medieval, la búsqueda del grial, así, exacto, Victoria Cirlot, y un sospechoso habitual, que es Raimon Arola, que se dedica, bueno, ho diràs molt millor, alquimia, hermetisme cristià, simbologia. Y yo creo que esta imagen para mí es muy significativa, porque hablamos de este encuentro. Es muy importante sobre la imagen,
Heising, el que está entre Victoria y Amador, porque es un cristiano, no sé si católico, es católico, Sí, católico norteamericano, bueno, USA, y era quien introducía a Ueda, Pues y ha es un escrito, fraile. Es un fraile. era un monje. Un monje. Sí. Pues católico, ¿no? Sí, claro, monjes protestantes no hay. Entonces, ahora acaba de publicar un libro en Herder sobre, no me acuerdo el título, y es un personaje que cuando llegó a Japón, es que hay gente impresentable, la verdad. Llegó a Japón y al cabo de un año estaba haciendo un sistema para conocer el japonés, como Jung, que lo leyó todo y además escribió infinitamente. No Yadret. Una gente que no tanto y otro tampoco. Y al lado del final está cosa de que del artista. Ah, sí, no me acuerdo cómo se llama. Pues Era es- un artista, esto era porque Había un montaje, un performance de estos en el suelo. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. Ho hauríem de recordar, Un però... chico, Miguel era sudamericano. No, Es igual, Va fer. no importa, pero fue genial porque Ueda llegó allí, el suelo era de tierra y se puso a montar y a explicar cosas sin ningún problema, no sabía nada. Teóricamente el arte conceptual o el arte... Y ¡bum!, lo cogió como impresionante, fue muy impresionante. Y el pobre este chico, que ya me he salvado el nombre, que me están desmontando el tema, Había ¿no? dejado todo bien puesto y tal, porque era su obra y fue Ueda y empezó con una caña que hacía, bueno, hacer... Y lo que pasa es que nos contó luego en privado nos contó que, bueno, tiene alumnos, pero ya no tiene discípulos. Y era un poco triste. Perdón, es que No, sacar hombre, la Raimon. la imagen. No, faltaría más, sino que haría eso justamente y... Pues esto fue una cosa memorable en la biblioteca filosófica de Alan María Haas. Pues sí. Ay, perdón, arriba. Pues precisamente creo que este encuentro es muy significativo, además del gesto performático, que eso ya sería otro tema, pero de hecho cuando murió se ve que Ueda dijo una enseñanza a uno de sus discípulos, lo último que dijo fue los ojos aquí. Muy en el lenguaje zen, que puede ser muy escueto, pero a la vez muy prolijo, ¿no? Bueno, y claro, és que aquí hi ha moltes coses, aniré tallant una mica, perquè... Però esta imagen... No tallo, vale, bueno. Esta imagen me parece fundamental, porque habla de todo un momento universitario también, pero mucho más allá de eso, es una figura que aparece en la obra de Daniel Dike, que era un personaje muy interesante, y vemos la inscripción de Noscete ipsum, conócete a ti mismo, que ya os debe sonar un poco. Y lo fascinante de esta imagen es que encontramos una especie de pelícano o no pelícano, pero que nos rememora la simbología cristiana del pelícano que se abre el pecho y con su sangre da de beber a sus polluelos, digo, no sé cómo os digo unas palabras. Y lo que es memorable de esta imagen es que en vez de abrirse el pecho como símbolo de sacrificio, se mira a sí mismo o al rostro que tiene en su barriga. Y Veis al final que la barriga es un rostro. Es un rostro, es fantástica que esta imagen. Es una cara exacta. Vale. Poseu-ho perfil. Y claro, me parece extraordinario la síntesis de esta imagen de equiparar el conocimiento de sí mismo como sacrificio. Y aparte que era este momento de reunión, ¿no?, de todas estas figuras fascinantes. Y es que Noscete ipsum, este conócete a ti mismo, bueno, hay varias versiones, ¿no?, de esta imagen extraordinaria de la obra de Dike, nos lleva también al Zen. ¿Qué tiene que ver el Zen con esto?
Hay otro estudioso fascinante del mundo del budismo zen y la religión japonesa que se llama Thomas Kasulis, que precisamente une este conócete a ti mismo con la búsqueda del zen. Y dice en uno de sus libros, empieza así: llega a un templo zen y nos cuenta esta anécdota, y él llega al templo y el maestro le dice, él pide permiso para practicar zen, y le dice el maestro: has pedido permiso para practicar meditación zen en este templo, pero dime, ¿qué es el zen? Después de dudar un poco, Kasulis, que está en el templo, y con una sonrisa así dudosa, dice que el zen es quizás para él una forma de vivir más que una serie de dogmas. Entonces la risa del maestro zen estalló en la sala de recepción del templo y dijo: aquí todos vienen a estudiar zen, pero ninguno sabe qué es el zen. El zen es conocerse a uno mismo. Eres un filósofo occidental y sabes de la búsqueda de Sócrates, que tiene un elemento mistérico e iniciático, como Sileno buscador, creo. Entonces, ¿asumías que el zen sería otra cosa distinta? Y creo que este puente es fundamental, entre Masenbe. El llibre, sí, el llibre és... Enfoca el que el vegi. Vale, clar. Zen Action, Zen Person, Acció Zen, Persona Zen, és un llibre fascinant de Kasulis. Pero que nos traza este puente una vez más, y es una pasada. Y creo que vale la pena mencionarlo aquí. Bueno, abriendo muchos hilos y muchas vetas, pero aquí es también Ueda, en la Universidad Pompeu Fabra, presentando, si no me equivoco, es la edición española de Zen i Filosofia. No estava publicat, sí. No, va ser després. Vale, que vam fer una altra trobada. Pues en un altre moment vam fer, hicieron este encuentro. Y es un libro fascinante, lo dejamos aquí. Sí, y además es un libro, así como los otros en inglés y quizá más difícil de encontrar. Este es muy simple de encontrar, Zen y Filosofía, y son por artículos. La cosa va bien para leer porque no hace falta que leas todo el libro. Claro. Es un libro muy bonito y hoy le podéis regalar a vuestro marido o a vuestra mujer, ¿no? Si queréis, si no, no. Y yo creo que una cosa que abrió, que yo creo que es como no cerrar el círculo, sino abrirlo más, es que Raimon, al final de un libro fantástico, que es el libro del agua y el fuego, parece que me paguen para hacer las editorials, però no hi ha comissió. Però aquest llibre fantàstic, justamente al final, yo creo que hay el último capítulo, si no me equivoco, se llama Silencio, y Raimon traza un puente fascinante con el budismo zen. Es un libro sobre alquimia, Digo, això ho veurem després, així. No, hablamos de eso, si no... Yo la estic liant una mica després, no sé si podremos... Vale. Pues bueno, intentamos entablar y seguir este diálogo, ¿no? Aquí hay otras obras que podemos mencionar en otro contexto, pero no quiero que sea muy bibliográfico ahora, pero de estos diálogos entre, por ejemplo, la pintura y la metafísica china y el hermetismo cristiano y el arte del ubicatio, que creo que si uno coteja los textos es fascinante ver la unión que encontramos en el sentido. Otras ediciones. Vale, volvemos al círculo vacío, porque esto ya era mucho prólogo. ¿Por qué el círculo vacío? ¿Qué significa el círculo vacío en el taoísmo y en el zen? ¿Y qué relación tiene con la alquimia? El círculo vacío, aparte de ser un símbolo muy universal, podríamos decir, pensar en el libro de Raimon, las formas básicas, no voy a tonterías, pero el círculo es, entre otras cosas, símbolo de totalidad, de perfección, ¿no? De infinito también, y a veces sirve para simbolizar, por ejemplo, la budeidad o la divinidad, o en la tradición hebrea es el Ein Sof, también, ¿no? El sin límites puede ser. Por eso quería poner esta imagen del anfiteatro de la sabiduría eterna de Kunrath, donde, como decía Raimon, es una especie de mandala occidental
donde también está presente el Axis Mundi, pero en el centro hay Cristo. Uno puede ser, m'estic un terreny complicat, però uno puede ser símbolo, sí, es muy complicado, del absoluto en la tradición cristiana con más elementos complejos y el otro un símbolo de la vacuidad y de la budeidad. Pero los dos apuntan a un absoluto y creo que ahí está la belleza de ponerlos el uno al lado del otro. Por lo tanto, este círculo vacío... Lo tiene que leer porque allá sí, no se lee. Us dies això, perdoneu. Ara, esta nada absoluta, lo que hace Shizutero Ueda, siguiendo la estela de otros filósofos de la escuela de Kioto, es reinterpretar no solo la vacuidad budista, sino también una noción de la metafísica taoísta, que es el sin hecho, el wuji. Y él, siguiendo a otro filósofo de la escuela de Kioto, habla de la nada absoluta. Que esta nada, dice, bueno, en japonés es setai mu, no ser, nada absoluta, se referiría al terreno último y sin fundamento que trasciende las dualidades y sirve como apertura infinita de la cual surgen y de la que se disuelven todos los fenómenos. Bueno, poca cosa, pero sería principio de creación, como ese silencio en el que están contenidas todas las palabras posibles, todos los colores, todas las formas, la puerta de todas las posibles transmutaciones y transformaciones de la materia. Por ello creo que sería un fundamento para la alquimia. Y este infinito abierto, bueno, hablamos de taoísmo y alquimia, un fundamento para la alquimia, la noción de transmutación en el taoísmo y el budismo, pero el tema que nos interesa es por qué el círculo vacío, insisto, es muy pesado, pero es que esto ha servido de base especulativa y sobre todo experiencial, que creo que es lo que nos interesa en estas tradiciones. Bueno, ese es un rollo muy viejo, pero entonces lo fascinante es que en el pensamiento taoísta de este vacío emergen todas las formas. Emerge el yin y el yang, el taiji tuno, la energía expansiva, la energía receptiva. Luego se siguen dividiendo lo sutil, lo pesado, según la cosmogénesis taoísta. Se siguen diversificando. Aquí llegamos al libro de los cambios. Hablábamos de la rueda de los elementos también en la alquimia occidental. Aquí es justamente la misma idea, muy parecida, pero en el pensamiento taoísta. Las líneas discontinuas son el yin, la energía, digamos, femenina o receptiva, y las líneas continuas son el yang, la energía, entre comillas, masculina o expansiva. Que de hecho el taoísmo, bueno, eso es otro tema, pero siempre prefiere la energía receptiva a la excesivamente expansiva. Pero eso es otro tema. Pero de ahí nacen todas las transformaciones. Hay un orden inmutable en una de las representaciones. Esta representación significa el orden inmutable de la naturaleza. Y esta, por ejemplo, con la distribución distinta de los trigramas, significa la naturaleza en movimiento, la dinamicidad de la creación viva. Es extraordinario. Y bueno, aquí tenéis tratados japoneses, perdone por este, no sé qué, aquí no usación, pero por este círculo vacío, y aquí no aparecen, pero van haciendo todo de comentarios sobre este emerger de las transformaciones de la naturaleza. Y aquí tenéis otro diagrama en el que vemos el Tao. El Tao es el absoluto en el taoísmo, el sendero sin nombre. Luego Li, a la derecha es el principio ordenador de la materia, del ritmo cósmico. El Taiji, las dos energías que se vuelven a separar para formar en el Tien Día el cielo y la tierra. Luego los seres humanos y finalmente todos los otros seres. Este nos recuerda la gran cadena del ser también en la tradición occidental. Y bueno, no te preocupes. Bueno, y podríamos seguir indagando en los animales simbólicos y todas las formas extremadamente ricas. Perdó, Capari. Vale. No. Per les imatges, però és que hi ha moltes, Bueno, Passa. Però aquests animals simbòlics són fascinants, però no em vull parar molt perquè cada uno de ellos encarna aspectos distintos de la naturaleza, la inmortalidad, la grulla con la flor de loto, la perfección o la sabiduría, la tortuga, la estabilidad de la tierra,
bueno, la pureza, la inocencia, el unicornio, el fénix que habíamos mencionado, la transmutación, y es un tejido simbólico fascinante, pero lo que es maravilloso es que todo eso nacería de este círculo vacío. Y encontramos de nuevo este círculo con las dos aves fénix que van a inmolarse en el sol. No he contingut aquí, pero bueno, lo que quería insistir con este círculo vacío es cómo el círculo se va transformando, ¿no? En estas tradiciones el círculo nos va transmitiendo distintas visiones y comprensiones de lo real. Aquí tenemos una rueda tibetana de la vida y de la muerte, una Bhava Chakra, donde se explica el surgimiento de la conciencia y también hay los infiernos, los reinos celestiales y toda esta parafernalia simbólica fascinante del budismo tibetano con este personaje que sería el rey de la muerte, o hay varias interpretaciones, que es un guardián de este espacio, ¿no? Y luego habría pues toda la simbología budista fascinante y todos estos infiernos también y reinos intermedios que aparecen, ¿no?, en el budismo tibetano. Y el reverso de esta rueda del samsara, del sufrimiento del mundo fenoménico, sería el suelo adamantino. El suelo adamantino o el absoluto donde moran los budas. Porque ya sabe, bueno, en el mundo budista, samsara es nirvana y nirvana es samsara. El sufrimiento es iluminación y la iluminación también se halla dentro del sufrimiento. De ahí este pensamiento no dual fundamental en el taoismo, en el hinduismo, i també jo crec amb el símbol, evidentment, de l'encarnació en Crist, però és un tema més... Sí, claro que sí. Però... Creo que sí. Sí, yo creo que sí. Perdona, el cercle 8. ¿Por qué el círculo vacío? Pues volvemos al círculo vacío. Porque esto lo contiene todo. Sí, es como todo en uno. Y creo que es un símbolo extraordinario. Porque si los budistas zen no usan símbolos de mentira podrida. Porque un no símbolo, algo que aparentemente niega el símbolo, sigue siendo un símbolo. Como el silencio está lleno de palabras. Bueno, y sabes una mica més. Y los filósofos de la escuela de Kioto hablan de este silencio, hablan de esta vacuidad y... Debes de leerlo. Debes leerlo. Vale. Y decir quién es Nishida. Sí, Nishida es como el pionero. Se considera en cierta forma el primer filósofo japonés moderno, aunque había habido siempre filósofos japoneses, pero él entabló un diálogo con la filosofía académica occidental y con la tradición mística europea en el siglo XX, y fue algo bastante fascinante. Y nos dice lo siguiente: en lo más profundo de nuestra mente hay un mundo que trasciende el ámbito del conocimiento. La profundidad de nuestra mente es tan abismalmente profunda que un anclaje no sirve de nada. En ese ámbito no existen cosas o un ego concebidos conceptualmente, sino actividad pura. Allí no hay una forma fija, sino la forma sin forma que da origen a infinitos tipos de formas. No hay un color fijo, sino el color incoloro que da lugar a un espectro infinito de colores. En ese ámbito, cada revuelo es una creación, una actividad pura de dar forma y color. Bueno, yo he dicho todo, pero hay una belleza extraordinaria, ¿no?, en estas palabras, y nos explica precisamente este fondo sin fondo, o este círculo vacío. Para los budistas zen, como para los taoístas, el cuerpo no es un mero instrumento. Como nos dice Nishida, más bien es la manifestación del yo profundo que está en los recovecos profundos de la conciencia. En este sentido, el cuerpo posee un significado metafísico. El contenido de nuestro verdadero yo siempre debe acompañar alguna acción. Donde nuestro cuerpo y mente son uno, el verdadero yo se manifiesta. Otra vez esta noción de unión. Y sigue Nishida. El yo no es una realidad individual, pero en su raíz está conectado con la conciencia de Dios. Molta teca, però és fascinant el que diu Nishida, no? És molt fort. Sí. Aquesta obertura, no?
se habla del budismo como una religión sin Dios, pero al final el absoluto tiene los nombres que tiene, pero todos apuntan a un misterio común, ¿no? Sus formas son plurales, pero el misterio es común, creo. Bueno, aquí hi ha molts textos, no podemos entrar en todos, pero son palabras de maestros zen que nos preguntan: tras tu muerte y cremación, ¿dónde ha ido tu principal característica? Típica de las paradojas del zen, en que la muerte y el renacimiento aparecen constantemente. Això ho he de saltar perquè no és molt llarg, si no crec. Tú decides. Bueno, habla de una noción de la materia que sería... Es un texto de Panikkar, ¿eh? Sí, de Raymond Panikkar. Bueno, lo pone debajo, ¿eh? No, sí. Que tenía una visión muy interesante de muchos aspectos de la tradición. Él habla de cómo se fractura el orden natural, que precisamente no se respeta el ritmo del cosmos. Porque creo que hay una manera de entrar en la materia de forma sagrada para descubrir, y hay otra que es para profanarla, violentarla o destruir los ritmos cósmicos. Y lo que dice Panikkar aquí es precisamente entrar, pero con una actitud de veneración en la materia y en los misterios de la vida. Y aquí hay muchas imágenes de desmembramientos. En la alquimia, iba a decir imágenes alquímicas en la mitología, también en el mundo taoísta, y aquí vemos un receptáculo con agua, con los trigramas. Simplemente para aludir siempre este proceso de muerte, renacimiento, transmutación y transformación del ser. O estas explosiones de luz también son grabados de Hokusai, se refería a la mitología india. Bueno, todo un anhelo cosmológico de un libro que tituló El gran libro del todo. Bueno, molt ambiciós, ¿no? ¿Es japonés o chino? Japonés, pero con el mundo indio y chino de fondo. Bueno, entonces os leo este pequeño texto, voy acabando, hablan del gran asunto de la tradición zen y taoísta y de la verdadera meditación. Y nos dice un maestro zen, Hakuin: será como si entrases, cuando abandonas la conciencia ordinaria, será como si entrases en una esfera diamantina, como si te sentaras en el interior de un vaso de lapislázuli, sin rastro de pensamiento discriminador. De pronto no serás distinto de quien ha muerto la gran muerte. Cuando hayas vuelto a la vida, el verdadero principio puro e inactivo de la meditación sin distracciones aparecerá inconscientemente ante ti. Me parece maravilloso la idea de entrar en el interior de un vaso de lapislázuli. Esta idea como del útero, y volvemos al círculo, o al óvalo en este caso, pero es una imagen extraordinaria, creo. Otro filósofo de la escuela de Kioto, Nishitani, habla de manifestar la nada ya no como una mera falta de fundamento, sino como una apertura infinita capaz de inaugurar un nuevo horizonte de sentido. Bueno, descansar una mica dels textos perquè són molt densos, però creo que todos aluden por eso lo paso ya, pero es fascinante porque habla del nihilismo, habla de este salto en Kierkegaard, como en un momento en la conciencia religiosa del individuo, en su ser, tiene que haber un salto. Más allá de todas estas palabrejas que estoy diciendo, uno tiene que entrar en la cascada i deixar-se d'històries, però esta expressió poètica és maravillosa, ¿no? Però això ho saltem perquè si no es massa, però... Y aquí tenemos a Nishitani, que ahora, antes Edmond me ha preguntado, ¿al zen y la alquimia? ¿Esto cómo se come? Es como, no sé, no dir marmelada, no sé, cogombres, bueno, pues estava... ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí Nishitani ens dona una respuesta inesperada. Escribe Nishitani lo siguiente: si el silencio es oro, entonces el zen puede definirse como una alquimia que transforma todas las cosas en oro, purificándolas con el fuego de la negación de todas las letras, palabras, conceptos, métodos lógicos y sistemas teóricos.
El Zen es, por decirlo de algún modo, una alquimia anti-ontológica. No está... Es cierta forma, no? De unido al que ha dicho. Di moltes coses aquí en Nishitani, pero todas estas palabras que hemos estado invocando, al final, todos los sistemas con los nombres que queramos, de transmutación, alquimia, zen, budismo, taoísmo, deben quemar en la experiencia pura. Creo que esta es la idea fundamental y donde el zen, la alquimia y otras tradiciones no se encuentran, ¿no? Aunque parezca un camino distinto. Y cuando hablamos del silencio es solo inevitable pensar en Harpócrates, este personaje como guardián del silencio, los misterios, que aquí aparece como un niño, además, porque se confundió el gesto del niño con el del silencio, pero además esta supuesta confusión nos lleva a la unión de la sabiduría y la inocencia, ¿no? De lo anciano y de lo nuevo. Y aquí tenemos El silencio es de oro, haciendo eco a las palabras de Nishitani, esta pintura de Louis Caccio. Vull passar, el temps. Perdoneu. Bueno, vamos acabando, ¿Por qué el silencio es oro? No, digo... Sí, vale, bueno, estic acabant, prometo. Aquí tenemos una sentencia que podría ser propia de un filósofo taoísta. De cierta forma, podríamos decir que lo fue, porque en su obra El mensaje reencontrado, Louis Caccio escribe lo siguiente. Habla y que hace eco con el mundo manifestado y el mundo no manifestado que hemos estado en el que hemos estado indagando. Bueno, en castellano, entra y reposa o sal y brilla, pero permanece siempre en uno. Podríamos decir también permanece siempre unificado o permanece siempre religado, quizás podríamos decir. Extraordinari. Bueno, tota l'alquímia resumida, fins i tot podríem dir incluso en unas pocas palabras. Y los maestros taoístas dicen, el Tao, el absoluto, no está lejos. El Tao está en mí. Ahora yo, bueno, per dir això, però hay esta conciencia en el taoísmo. Mira bien. Ah, clar, tu també, tu més que jo. No. Això segur. Me refiero a cualquiera. Todos los seres, sí, desde el pensamiento taoísta, sí. Y aquí tenemos un paisaje de la alquimia taoísta, el Neijing Tu, que es el paisaje interior, que ayuda justamente a estas técnicas de transmutación y transformación de la energía a las que aludía Raymond. Hay una conferencia de Jordi Vilà en el Gravis colgada que explica todo este proceso de este hombre, que abajo es todo un hombre con la espina dorsal, sí, que marca. Sí. En el Gravis hay una explicación de esta simulación. Es dentro de los cursos, arriba pone cursos. Juliols de la Universitat de Barcelona. Sí. Porque es muy interesante todo este simbolismo relacionado con el cuerpo humano, pero... no, Raymond, ¿qué vas? Yo... No, termina algo que ya acabo, prometo, ya está. Bueno, pues ahí lo tenemos, este cuerpo humano como un tejido de símbolos. Estic acabant. Bueno, en el Sutra de la Perfecta Iluminación en el budismo se alude a la misma idea. Y nos dice lo siguiente, creo que es fascinante. Los antiguos nos decían que cada hombre posee una luz espiritual. Cuando el Sutra de la Perfecta Iluminación se refiere al Samadhi, la absorción meditativa del tesoro de la gran luz, quiere decir que esta luz espiritual pertenece a la naturaleza de todos los seres sintientes. Justo lo que decía Raymond, lo denominado luz corporal, luz de la sabiduría y el milagro de la luz de todos los Budas nacen de este tesoro de la gran luz. En las distinciones del hombre común del este y del oeste, blanco y negro, no hay nada que no sea obra maravillosa de esa luz espiritual. Bueno, a mí no me agradan los necios, pero algunos olvidan esta luz original y se vuelven hacia afuera en busca de una luz mundana. No se refiere a no buscar en el alrededor o en la naturaleza, sino en el mundo de los asuntos humanos exclusivamente, no perderse
en el mundo, ¿no? Pero no significa negar la naturaleza. Una explicación, ¿no? Pero fascinante sobre esta imagen. Y ya llegando ahora bueno, voy a cortarlo, pero bueno, esto es el final, ya estoy, es casi el final. Desde este punto de vista, en el budismo zen, alzar una flor ya es predicar el Dharma, predicar la doctrina de Buda. Y bueno, os leo este pequeño texto. El zen, por lo tanto, nos permite reconocer lo que podemos denominar un sadhana de la totalidad. La palabra sadhana en sánscrito se refiere a la práctica yógica o espiritual, en la cual la totalidad es reconocida como instrumento y finalidad de la búsqueda. La totalidad baila. Nosotros somos el baile de la realidad. Es la realidad que se realiza a través de la realidad. A mí como un bueno. Pero es la visión de los budistas y taoístas. El todo se expresa en cada uno de los fenómenos particulares. Eso también puede denominarse autoexpresividad del cosmos. Todo se expresa y autosignifica, todo es signo y significado, mejor símbolo y no símbolo, realización, medio de realización y abolición de todo medio y de toda realización. Es algo que encontramos en los sutras de la Prajnaparamita. Pero al final es la realidad tal como es. En la cosmovisión taoísta es Zihan, por sí mismo, y en la tradición budista, ta, lo que es la ipseidad de las cosas. Sí, ya paro, no sé, de que igual es un rollo, Lo que quieras. Y tal y como enseñó el Buda, hacer una flor es suficiente para predicar el Dharma, para expresar el absoluto, lo cual es una imagen de una poeticidad extraordinaria, ¿no? Y de la misma forma, un solo trazo de pincel expresa el Tao en su totalidad. Y el círculo, que deberían volver a ponerlo, ¿no? Y ya terminando, creo, Katio escribe lo mismo. Ya esta expresión fantástica, ¿no? Si quisiéramos desarrollar sistemáticamente la enseñanza de las escrituras santas, nos daríamos cuenta finalmente que toda la creación es como la prodigiosa biblioteca del Verbo encarnado. Pero ese dibujo no es de Katio. No, bueno. ¿De quién es? Bueno, es que a mí me habrá pintado también, pero lo he puesto aquí porque tanta imagen a mí también me habrá pintado. Es suya. No, pero bueno, era como alguien fascinado por el misterio. Bueno, pero yo no t'havies d'arxivar, però jo no volia dir que fos de Katio, bueno, però no, yo quería que dijeras que es tuya. Bueno, gràcies, Raimon, però no. Bueno, mira, uno va fent això, llavors. Bueno, aquesta idea, no? Pero lo pone en Facebook y en todo, y en Instagram y en todo sitio, ¿eh? Bueno, m'agrada pintar, era fer algo que pinto. Nadie dice que esté mal nada. No podéis ver. No, bueno, prou. No m'agrada això. Bueno, y en esta imagen ya encontramos esta idea del niño y el sabio. Por un lado tenemos a Padmasambhava, el nacido del loto, un gran maestro del budismo tántrico tibetano, y abajo tenemos un niño. Y en medio tenemos unas palabras de Katio que nos dicen lo siguiente: oh luz germinativa, oh fruto muy pesado del sol, oh matrimonio secreto de los idénticos contrarios, oh esplendor fructificante de la única belleza. Bueno, no hi ha res més a dir, no direm, però esta idea de unión de contrarios de la sabiduría, de la inocencia, del cielo y de la tierra aparecen siempre, ¿no? en esta búsqueda. Aquí en la tradición taoísta, y ahora sí que ya acabo, prometo, el sabio y el niño otra vez unidos, porque Lao Tzu, que aparece montado en un ciervo, es algo extraordinario aquí. Lao Tzu, su nombre significa, entre otros, viejo niño. Nace viejo, pero tiene un comportamiento de niño. Lo que es bellísimo en el taoísmo es que siempre los sabios son presentados o como imbéciles, o como payasos, o como niños, o como borrachos. A veces también tranquilos, pero hay esta imagen extravagante de la sabiduría y a la vez extremadamente sobria. El taoísmo y el zen viven con estas aparentes dicotomías, y luego nos hace pensar inevitablemente esta idea de la alquimia que Raimon siempre remarca,
que en un principio siempre es un trabajo de Hércules, pero que al final es un juego de niños. Y quizás desde la perspectiva de la eternidad sea ambas cosas a la vez, pero yo eso no tengo ni idea. Y ya acabem, porque en el budismo encontramos la misma idea. Una serie de pinturas iconográficas fascinantes, el buscador, cuyo sí mismo es representado por un buey, atraviesa una serie de búsquedas, de encuentros con el buey, desencuentros con su propio sí mismo, hasta encontrarse con este personaje, este Buda muy taoísta, que yo creo que no es otro que sí mismo. Es un encuentro, yo creo, de la conciencia ordinaria del buscador con la conciencia o el sí mismo de las cosas. Un encuentro del sí mismo con el absoluto y a la vez un ciclo que acaba, porque es el mismo con el que se encuentra. Y volvemos al noscete ipsum del principio. No sé si cerrando el círculo o abriéndolo, pero estas imágenes creo que apuntan a esta búsqueda. Y aquí tenemos las imágenes y ahora sí acaban con unas palabras de Shizutero Ueda y luego un pequeño poema. Nos dice Shizutero Ueda, hay toda una serie de imágenes que no os pondré, pero nos dice que el poeta de hecho mora en el mundo omniabarcador de la apertura infinita basada en la nada. ¿Cómo tradujo yo? En su vacío transparente que se desborda atravesando el vacío, lo que es verdaderamente bello en sí mismo no tiene límites y no tiene medida. Volviendo pues a este círculo vacío i, jo no us ho dic, però acabant amb un poema que crec que era necessari posar. Y es hablando del poeta que mora en el infinito abierto. Quiero leer este poema sobre la alquimia. Y el poema dice así: arte de la realeza del sol, luz de la luna de sapiencia, quietud del cuerpo y del espíritu, universo que el alma ha escrito, imagen del Dios incandescente, magia de verde apasionado, inicio donde la muerte termina, aurífica palabra del corazón. Estas palabras son de Raimon y como acaba su libro Del agua y del fuego, no vamos a descifrar estas palabras, pero su libro del agua y del fuego dice lo siguiente: el agua desciende, el fuego asciende, el agua asciende, el fuego desciende. Gracias por vuestra atención.